Bienvenidos a Strange People. En breves segundos comenzará el programa. Hola. Esta noche solo oirán el final de la historia de Bastián. Lamentablemente, él ya no está con nosotros, pero dejó sus notas donde narraba el final de los acontecimientos que marcaron su vida. Para eso, tendremos la colaboración de nuestros locutores quienes nos narrarán su historia. Comencemos. Buenas, otra vez aquí con ustedes. Hoy, para finalizar esta historia. Como les comentaba la vez pasada, mi amigo Joaquín y yo, nuestro objetivo era desmentir, por así decirlo, la historia de la señora que solía rondar por las noches. Esa noche, como les comenté, nos topamos con una señora, vestida con harapos, quien se acercaba lentamente hacia nosotros. Un escalofrío nos invadió. Sin embargo, mantuvimos la calma. Una vez que la señora estuvo frente a nosotros, con una voz suave y tranquila, nos preguntó si podíamos ayudarla. Con Joaquín nos miramos. No sabíamos qué decir, hasta que me atreví a contestarle y mi respuesta fue que sí. La señora nos agradeció y con su mano acarició nuestras mejillas. Nos pidió si por favor la podíamos acompañar hasta su casa. Y así fue. Caminamos durante 20 minutos. Durante el transcurso del viaje, el silencio hacía eco. Ni una sola palabra. Finalmente, llegamos hasta una casita modesta, alejada del barrio. Una vez en la puerta, le dijimos a la señora que era tiempo de que nos fuéramos. Sin embargo, la vieja nos miró y nos preguntó si queríamos tomar un chocolate caliente. Le contestamos que no podíamos, pero ella insistió. Aceptamos y entramos en su casa. Hasta el día de hoy, me pregunto el por qué no nos marchamos cuando tuvimos la oportunidad. Al entrar, un olor amargo llamó nuestra atención. La oscuridad que había allí dentro no dejaba ver ni la silueta de nuestros cuerpos. Solo la voz de la señora que decía: «Ya vengo, voy a encender una lámpara», sin antes cerrar la puerta. Aún recuerdo la manera en que la cerró. Fue un portazo, como si quisiera que la puerta se cerrara para siempre. Joaquín y yo estábamos paralizados. Una vez adentro, el olor se volvió más denso. Se sentía como a humedad, pero también a mugre. Y el piso de la entrada, de lo que suponíamos que era el living, ya que no podíamos ver nada, estaba pegajoso. Pasaron 5 minutos y la vieja no volvía. Comenzamos a inquietarnos. En eso, un foco se encendió. Una luz tenue proveniente de un pasillo largo. Apenas podía distinguir las paredes y los muebles. Joaquín, nervioso, llamó a la señora, pero ella no contestó. Volvió a llamarla, pero no hubo caso. Nuestros corazones latían a 1000 por minuto. En eso, una sombra, proveniente desde el final del pasillo, apareció. Esta vez, me acerqué unos metros y llamé a la señora. Joaquín me había tomado de la mano. No quería que me moviera. Cuando volví a llamarla, la sombra se fue acercando. Mis ojos estaban petrificados. Sin embargo, a medida que se acercaba, la oscuridad se desvanecía, dejando entrever que se trataba de la señora. Nos dijo: «Disculpen por la demora. Es que no encontraba el chocolate». Con sus manos traía 2 tazas grandes. Nos miró y nos dio una a cada uno. «Tomen, tomen», decía. Tomamos. Si tuviera que describir el gusto, debería decir primero que eso no tenía sabor a chocolate. Más bien, parecía un caldo de azúcar, un almíbar. Sin embargo, lo ingerimos igual. Cuando terminamos, le agradecimos y le repetimos que debíamos irnos. A lo que ella contesta si no deseábamos quedarnos un rato más. Volvimos a plantearle nuestra decisión. Le digo nuevamente que le agradecía por su amabilidad y me acerco a la puerta. Tomo el picaporte y trato de abrir la puerta, pero la misma no abre.
Le comento a la señora que su puerta se había trabado, pero su respuesta fue que no estaba trabada. Volví a intentar abrirla, pero fue imposible. La señora pegó una carcajada y nos dijo: «Ahora, ustedes se quedarán aquí». Desesperados, entre los dos, tratamos inútilmente de abrirla. Gritamos por ayuda, pero parecía que nadie podía oírnos. En eso, empecé a sentirme mal, mareado, con náuseas. Vi a Joaquín desplomarse frente a mí. Traté de levantarlo, pero mis fuerzas se desvanecieron. Caí al piso y me desmayé. Al despertar, me encontraba atado, de manos y pies, sobre una mesa. Joaquín, de la misma forma que yo, pero colgaba boca abajo de una viga de madera. Ambos, completamente desnudos. A nuestro alrededor, la habitación estaba adornada con cruces, símbolos extraños, iluminada con velas. Pude distinguir una especie de repisa con rollos y libros viejos, rotos. A mi derecha, una mesa con lo que parecía instrumentos quirúrgicos. Joaquín aún estaba desmayado. Lo llamaba, pero no conseguí despertarlo. Traté de desatarme, pero fue en vano. En eso, escuché que alguien se acercaba. Por miedo, cerré los ojos y me hice el dormido. Una persona, con una capa negra, sucia, harapienta, apareció. No pude verle el rostro, pero estaba seguro de que era la señora. Mientras se encontraba de espaldas, espié lo que hacía. De un cajón, sacó unos frascos y, a su vez, una cuchilla rara, con una curvatura. En eso, Joaquín comenzó a despertar. Lo miré y, de forma cautelosa, traté de llamarlo para que no hiciera ruido. Al verme y percatarse de la situación en que estábamos, comenzó a gritar. La vieja, ya que seguro era ella, se acercó a Joaquín y empezó a acariciarlo. Luego, comenzó a lamer su rostro y su pecho. Joaquín, desesperado, no paraba de gritar y llorar. Decidí gritarle a la vieja y suplicarle que lo dejara en paz. La misma me miró. Luego, observo a Joaquín y se detuvo. Le pedí que no nos hiciera daño. Sin embargo, tomo el cuchillo curvado. Se acerco nuevamente a Joaquín. Tomo sus genitales y, de un corte limpio, lo mutilo. Luego, tomo sus partes y los metió en un frasco. Los gritos eran desgarradores. Al no callar, la vieja tomó la cabeza de Joaquín y la golpeó contra la mesa donde yo estaba, una y otra vez hasta desmayarlo. Luego, se acercó a mí y con sus manos dibujó un símbolo sobre mi pecho. Saco su cuchilla y corto la piel de mi pecho. Con mi sangre, volvió a dibujar el mismo símbolo. Se trataba de una cruz de 5 puntas. Al terminar, tomo una vela y la coloco cerca de mi cabeza. Espero a que se derritiera y con la cera intento cerrar mis ojos. Me resistí, a lo cual me golpeo varias veces hasta que nuevamente me desmayé. Al despertar, no podía ver nada. Mis ojos estaban llenos de cera. Solo podía oír los gritos de Joaquín. Grité con todas mis fuerzas. Supliqué que nos dejara ir. De pronto, el silencio retomó en esa habitación. Llamé a Joaquín, pero no me respondió. Lo único que podía sentir era el calor de la vela, la cual la vieja había dejado cerca mío. Traté de abrir mis ojos, pero fue inútil. La capa de cera era espesa. Se me ocurrió que tal vez podría quemar la soga que sujetaba mis manos con la vela. Y así hice. Con todas mis fuerzas traté de acercarme a la llama. Por suerte, la vela estaba bastante cerca de mi cabecera. Logré soltar mis manos. Me quité la cera de los ojos. El ardor era terrible. Solté mis pies y me levanté. Observé a mi alrededor. Se trataba de un gran sótano. Había ganchos colgados del techo, frascos con sangre y pedazos de carne. Sobre la mesa había huesos. Busqué a Joaquín, pero no estaba. Me topo con un espejo. Al verme, observo que mi contextura física era demasiado delgada.
al punto que mis costillas se marcaban fuertemente, mi pecho cubierto de sangre seca, mi cara roja debido a las quemaduras por la cera caliente. En eso sentí un fuerte estruendo que provenía de arriba. Asustado, me volví a acostar sobre la mesa y tomé las sogas, fingiendo que aún estaba atado. Cerré mis ojos con fuerza y esperé. La puerta, que se hallaba al final de una escalera, se abrió. Lo primero que escuché fue: «Aquí está, lo encontramos». Al abrir los ojos, un oficial de policía estaba intentando soltar mis manos. Mis lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Un alivio recorrió todo mi cuerpo. Me sacaron a UPA envuelto en una manta. De ahí, de ese sótano, a un hospital. Estuve una semana internado dada mi situación, deshidratado y casi desnutrido. Cuando me recupere, me tocó la peor parte: declarar ante fiscales todo lo que había pasado. Recuerdo cuando declaré. Me preguntaron de todo. Les conté todo lo que había sucedido, el tiempo que estuvimos y que no estaba solo. A su vez, les pregunté por Joaquín. Un frío recorrió mi espalda al escuchar lo que los fiscales narraban. Lo que para mí fueron 2 días, en realidad, mi desaparición fue de 30 días. Un mes buscándonos. Mis padres estuvieron todo ese tiempo pegando folletos, pancartas, yendo a los medios. Me preguntaron si podía realizar una descripción de la señora para su búsqueda. Mi respuesta fue que ya no recordaba su rostro. Los padres de Joaquín fueron a visitarme en varias ocasiones. Me preguntaban si podía decirles algo sobre su hijo, pero no pude hacerlo. Tampoco contarles lo que había visto, lo que le hicieron. Cuando volví a mi vida normal, mi personalidad ya no era la misma. Me volví callado, solitario. Cuando salía del colegio, solía ir a jugar a los fichines. Pero después de lo vivido, solo deseaba volver a casa. En el camino de regreso, en los puestos de luz y en las vidrieras de los negocios, estaba la foto de Joaquín. Para ese momento, llevaba desaparecido 3 meses. El tiempo continuó pasando, hasta que se cumplió 1 año desde su desaparición. Una mañana me levanto para ir al colegio. En eso, mi madre abre la puerta de mi dormitorio, se me acerca y me abraza. Luego me mira a los ojos y me dice: «Encontraron a Joaquín». Yo me quedé desconcertado. Por un lado, feliz. Por otro lado, la incertidumbre. Enciendo la televisión y pongo las noticias. Efectivamente, Joaquín había aparecido. En la tele se podía observar a los padres, contentos, llorando de emoción, entrevistados por varios reporteros. Luego, la cámara apuntó hacia Joaquín. Cuando lo vi, algo en mí me paralizó. Su rostro, su mirada, no era la misma que cuando lo conocí. Seguramente, pensé, se trataría del estado de shock. Recuerdo que en mi caso pasó exactamente lo mismo. Pero algo no me cerraba. Al mes, Joaquín volvió al colegio. Con ayuda de psicólogos, psiquiatras, retomo sus estudios, salvo sus lesiones físicas, las cuales los médicos le habían dicho a sus padres que eran irreversibles. Recuerdo que solía sentarse al frente del salón, pero esta vez optó por estar al fondo. Durante el recreo, traté de acercarme a Joaquín, hablar con él, pero no hubo caso. Durante el recreo, solo se sentaba en uno de los columpios y con mirada fija miraba la nada. Traté de acercarme a él, de saber qué había pasado, qué sentía, pero nada. Pasaron las semanas. Una noche, luego de cenar, suena el teléfono. Era la madre de Lucía, una compañera que solía sentarse con Joaquín. Llamaba para saber si yo sabía algo sobre ella, ya que no había vuelto del colegio. Obviamente, yo no sabía nada. Al día siguiente, las autoridades del colegio nos informaron de su desaparición. 2 días después, la policía nos visitó en el colegio. A la semana, los medios informaban del tema.
la foto de Lucía comenzó a aparecer en las vidrieras de los negocios. Los padres eran entrevistados. Algunos medios asociaban su desaparición a lo sucedido con nosotros. Los días continuaron pasando. Debo confesar de que ya no me sentía cómodo yendo a ese colegio. Se los dije a mis padres y ellos respondieron que iban a analizar lo planteado por mí. Mientras tanto, continué yendo al mismo. Lamentablemente, durante 10 días me ausenté a causa de una gripe. Al recuperarme, un jueves mi padre decide llevarme al colegio. Cuando llegamos, nos encontramos con una multitud de personas en la puerta del establecimiento. Se trataba de padres que venían a presentar quejas sobre uno de los compañeros de sus hijos. Ese compañero era Joaquín. Aparentemente, las quejas eran porque Joaquín invitaba a sus compañeros al baño y les mostraba su cicatriz. Luego les exigía favores o de lo contrario, les haría lo mismo a ellos. Los padres, conmocionados, pidieron que Joaquín fuera expulsado del colegio con el argumento de que un chico que había pasado por ese calvario y que aún estaba atormentado no debía continuar estudiando en ese complejo. Mi padre decidió que lo mejor era que no fuera ese día. Me quedé en casa mirando la tele. Esa noche volvimos a tener una llamada. Era la policía. Nos comunicaron que la madre de Joaquín se había suicidado. Al otro día fuimos al funeral. En el mismo traté de acercarme a Joaquín, acompañarlo. Cabe aclarar que hacía tiempo que estábamos distantes. Sin embargo, durante el transcurso del velorio, no mostró ningún gesto de tristeza ni comentario alguno al respecto. Después de eso, su padre decidió llevárselo de viaje. Tal vez pensando que con eso podría aliviar sus penas. Pero en su mirada podía darme cuenta que Joaquín ya no sentía nada. A todo esto, Lucía continuaba desaparecida. Habían pasado ya 40 días. 12 de noviembre. Me despierto como cada mañana, me visto para el colegio, bajo las escaleras y observo a mis padres mirando las noticias. En las mismas, comentaban que el cuerpo de una niña había sido encontrado en una construcción cercana al colegio donde concurría. Mi madre volteó, me vio y me abrazó. Me dijo: a partir de ahora te llevaré y traeré del colegio. La autopsia arrojó que se trataba de Lucía. La causa de muerte, asfixia. Lo más espeluznante era que estaba atada de manos y pies. Su cabeza envuelta con una bolsa de nylon. A la semana vuelve Joaquín. Esta vez estaba distinto. Podría decir que estaba con humor, como si su viaje lo hubiera rehabilitado. En el recreo se me acercó y me pidió conversar. Fue una plática que hasta el día de hoy, solo con recordarla, me hiela la sangre. Me contó cómo lo había torturado con golpes. Le esparcía cera caliente en sus heridas. Cantaba rituales mientras escribía la letra de las mismas sobre su piel. No solo eso. En una ocasión, ella se cortó la mano y esparció su sangre por todo el cuerpo de Joaquín. Luego de eso, lo abandonó en una valija en medio de un terreno baldío. Gracias a sus gritos, lograron rescatarlo. No podía creer lo que me contaba. No tenía palabras para contestarle. Decidí tomar su mano como forma de contención. Sin embargo, luego de hacer eso, Joaquín me miró y comenzó a convulsionar. Pedí ayuda. Llamaron a una ambulancia y se lo llevaron. Le pedí a mis padres si me llevaban al hospital. Quería ir a verlo, pero me dijeron que no sería adecuado. A la mañana siguiente, el padre de Joaquín nos visitó. Con lágrimas en los ojos, nos dijo que su hijo había tenido un paro cardíaco y que no pudieron reanimarlo. Antes de irse, me comentó que Joaquín le había dejado una caja de madera cerrada con llave. Antes de morir, le había pedido que esa caja me fuera entregada. Cuando se fue, subí a mi cuarto y traté de abrir la caja.
pero la misma estaba cerrada con llave. Opté por tomar las herramientas de mi padre, martillo y destornillador. Luego de forzar la cerradura, logré abrirla. Dentro de la caja había pelo, una tijera, una foto de Lucía, un cuaderno con anotaciones de símbolos parecidas a las que vi en ese sótano. Entre todo eso, un frasco pequeño. Al abrirlo, de la impresión, no pude continuar sosteniéndolo y cayó al suelo. Eran los genitales de Joaquín. Mi madre, al escuchar el golpe seguido del rompimiento del frasco, subió a ver qué sucedía. La cara de mi madre se desfiguró al observar el contenido de la caja. Automáticamente me saco del cuarto y llamo a la policía. Se llevaron la caja, citaron al padre de Joaquín, allanaron su casa. Los medios informaron que el cuarto de Joaquín estaba lleno de símbolos escritos en las paredes. Entre sus pertenencias encontraron fotos de sus compañeros. En el placar, colgado de las perchas, cruces. En el suelo, velas y rosas bañadas en cera. El padre argumentó que no sabía nada. Quedó detenido como sospechoso por la desaparición y muerte de Lucía, pero al no haber pruebas, quedó libre. Luego, lo último que supe fue que se había mudado. Luego de todo eso, parecía que las cosas volvían a la normalidad, pero no fue así. 6 meses de todo lo ocurrido, otra desaparición ocurría en el barrio. Esta vez se trataba de la hija de una compañera de trabajo de mi padre. Su nombre, Josefina. No la conocía. Aparentemente volvía del colegio, pero nunca llegó. Caso parecido al de Lucía. Muchos vecinos y padres de mis compañeros pensaron que podría tratarse del padre de Joaquín. Sospecha que se alimentó luego de todo lo acontecido anteriormente. Sin embargo, la policía informó que era imposible que se tratara de él ya que se había marchado del país. Tristemente, la cosa no terminó ahí. Compañeros de colegio comenzaron a desaparecer. Mis padres, en respuesta a lo que estaba pasando, tomaron la iniciativa de irse del barrio. No solo del barrio, sino del pueblo. Así fue como nos marchamos. Nunca más volví. Hasta el día de hoy, que las desapariciones continúan. Y de eso han pasado 50 años. Solo que, a diferencia del caso de Lucía, los cuerpos de los desaparecidos nunca aparecieron. Ahora, ustedes se preguntarán qué pasó con la vieja que nos secuestró. Para empezar, la policía nunca creyó que se tratara de una anciana psicópata. Pensaban que mi declaración no era del todo creíble. Las noticias hablaban de un psicópata, secuestrador, pero no de una anciana. Sin embargo, yo sabía muy bien de quién se trataba. Aún, cuando cierro los ojos, puedo verla. No recuerdo su rostro, pero sí su risa y su sombra. Los gritos de Joaquín aún me aturden en mis sueños. La historia de esa señora con el tiempo se sumió en el olvido, pero en mí continúa viva. Hasta aquí mi historia. Gracias por haberme escuchado, de darme la oportunidad de contar lo sucedido conmigo y mi compañero Joaquín, de ser su voz. Gracias. Hasta la próxima, chao.